¿Me creerías si te dijera que hace 200 años ya había robots que podían dibujar y escribir mejor que tú? En el año 2000 teníamos Furbies y perritos robot. Y ahora tenemos Furbies y perritos robot. Pero eso no quiere decir que en todo este tiempo los robots no hayan progresado. Hace 20 años, el robot de Honda, Asimo, rodaba como virote tratando de subir escaleras y en 2023 el robot humanoide de Boston Dynamics hacía esto. ¡Parkour! Siempre hemos asociado los robots con el futuro, aunque justo ahora ya están por todas partes. Pero los robots también son el pasado. Y por pasado, no me refiero a este pasado, me refiero a este pasado. Nuestra fascinación por crear robots, máquinas que imitan a la naturaleza, no es algo reciente. Los robots son más viejos que las computadoras, los motores y la energía eléctrica. De hecho, los primeros fueron creados en la Edad Media, y los que sobreviven en el presente parece que funcionarán con magia. Conoce a los más antiguos e impresionantes autómatas y a las personas que en el presente mantienen vivo el conocimiento de cómo construir estas máquinas ahora olvidadas por el uso de circuitos integrados. Te los muestro después de la pausa. El hombre creó a la máquina a su imagen y semejanza, y de esta manera se convirtió en el arquitecto de su propia decadencia. Esa es una frase del Segundo Renacimiento, un corto de animación incluido en la película Animatrix de 2003, y ahora que las compañías como Amazon están reemplazando a sus empleados en bodegas con robots humanoides, como que esta película empieza a sentirse más real, y es que crear vida artificial con nuestras propias manos es algo que ha estado en la mente de los humanos desde las civilizaciones más antiguas. Nos gusta jugar a ser el creador. La tecnología del presente nos acerca a ese sueño más que nunca. Pero hubo un tiempo en el que ya creábamos cosas que simulaban tener vida y la escasez de herramientas para lograrlo nos obligó a desarrollar soluciones increíblemente ingeniosas y creativas, incluso para los estándares del presente. Imagínate que naces nerd, con potencial para ingeniería informática o mecatrónica, te gustan las matemáticas, tienes facilidad para el pensamiento lógico, te gusta construir cosas y resolver problemas, pero hay un detalle. Naciste en el año 1500. No hay compañías tecnológicas que te puedan contratar, no hay computadoras, ni siquiera había energía eléctrica. ¿Qué haces? Fácil, te conviertes en relojero. Al final de la Edad Media en Europa, las ciudades crecían. La gente del campo se iba a la ciudad porque representaba la oportunidad de una mejor calidad de vida y esto provocó la necesidad de cuantificar de manera exacta el tiempo. En el campo, el horario no era tan rígido. Se levantaban con el canto del gallo antes del amanecer y cuando el sol se metía, se iban a dormir. En parte porque no había mucho más que hacer sin luz y también porque acababan exhaustos. La vida en el campo es dura, pero las ciudades continuaban activas incluso después de la puesta del sol. Sus actividades ya no se regían por la naturaleza, así que para mantener el orden social inventamos los relojes. Ya sé, esto no se parece en nada a un robot, pero este simple mecanismo tiene todos los fundamentos de un autómata. Este es el reloj de la Catedral de Salisbury en Inglaterra. Fue creado en 1386 y no es el reloj mecánico más viejo, pero es el más viejo que aún funciona. No tiene carátula ni manecillas, no puedes ver qué hora es, pero sí lo puedes escuchar. Tus campanadas no te decían las horas como ahora las conocemos, te decían las horas canónicas, o sea, cuándo era hora de rezar, y se rezaba todo el santo día. La automatización, en este caso, le quitó la chamba al monaguillo que tocaba las campanas. Con el tiempo, los diseñadores de relojes, que eran artesanos, matemáticos y mecánicos, para exhibir sus habilidades crearon los primeros autómatas. Este es el Zeitglocke o campana del tiempo. Fue construido a principios de 1400 para instalarlo en una torre medieval en Berna, Suiza, que acababa de ser reparada después de un incendio. Este reloj señala la hora que es en horario moderno y su equivalente en horas temporales, que era el sistema anterior a los relojes mecánicos, inventado por los romanos con los relojes solares. También señala el día de la semana, la fecha, día y mes, y a qué hora sale el sol y a qué hora se pone, en qué lugar del cielo se encuentran el sol y la luna y su fase lunar. Ah, y también te dice la posición en el cielo de las constelaciones del zodiaco. Nada más. O sea, este no es un simple reloj para recordarte cuándo rezar. Es un reloj astronómico. Y por si fuera poco, cada hora los autómatas, que son parte del mecanismo del reloj, se activan para recordarle a la gente de la ciudad cómo era despertar con el canto de un gallo. Los creadores de estos relojes dominaban esta tecnología a un nivel que comenzaban a soñar con imitar a los seres vivos. Y este es el modelo más básico que vamos a ver. El reloj astronómico de la Torre de Praga, construido en 1410, incluye todo lo del reloj de Suiza, incluyendo el gallito, más un calendario con un santoral, que al mismo tiempo es un examen de la vista, santos que te juzgan por una ventana, y un esqueleto que te recuerda que tus horas están contadas. Los relojes de las fachadas de estos edificios tienen información que tú necesitarías hacer varias búsquedas en Google y abrir un par de aplicaciones para saberla. Sin Arduino, sin internet, sin electrónicos, sin electricidad,
verdad, sin tutoriales que los ayudaran a construir estos aparatos. Los relojeros resolvían. Durante los siglos siguientes, este arte o tecnología, la verdad es que es una mezcla de las dos cosas, fue mejorando tanto que las personas ricas querían tener sus propios mecanismos y sus propios autómatas, no para saber la hora, sino por entretenimiento. Quizá el mejor ejemplo de esto está en el Palacio Hellbrunn en Salzburgo, Austria. En 1740, el gobernante de esa región, el príncipe arzobispo Andreas Jakob Dieterstein, le encargó a Lorenz Rosenegger, un talentoso artesano, diseñar y dirigir la construcción de una obra maestra mecánica y artística. No le encargó un autómata, le encargó un escenario con más de 200 figuras autómatas interpretando cada una su parte, en algo que solo se puede describir como un teatro mecánico. La energía cinética del agua de un río es transferida al complejo mecanismo que por medio de engranes y levas animan a los personajes del teatro y el resultado es increíble. Si esta obra maestra es impresionante en el presente, no me puedo imaginar lo asombrosa que debe haber sido en 1752, el año en el que se completó su construcción. Pero a diferencia de los autómatas en relojes de torres que todo el mundo podía admirar desde plazas públicas, este espectáculo era privado y exclusivo, reservado para los adinerados invitados del arzobispo gobernante, y es aquí cuando la obra toma un sentido más oscuro. El teatro mecánico representa la sociedad ideal vista desde los ojos de un príncipe. Monarcas y nobles se asoman por sus balcones para ver la incesante y ardua labor que la clase trabajadora obedientemente realiza para sostener el estilo de vida lleno de lujos de la aristocracia, mientras su mayor esfuerzo es soplarse con un abanico, y el contexto lo hace más oscuro. Lorenz Rosenegger, el artesano que diseñó y dirigió la construcción de este espectáculo mecánico, junto con los trabajadores que lo construyeron, eran mineros de sal, una industria que había enriquecido la región de Salzburgo. Salz quiere decir sal y Burgo quiere decir castillo, castillo de sal, y le pagaba muy poco a sus trabajadores. Por esta razón ocurrieron revueltas dirigidas por trabajadores protestantes que fueron perseguidos y expulsados de la región. Lorenz Rosenegger era uno de ellos y se le obligó a terminar la construcción del teatro mecánico, vigilado por guardias que se aseguraban de que no escapara, como quien dice, a punta de pistola. Por lo que el teatro mecánico del Palacio Hellbrunn es una representación de la opresión de la clase trabajadora, en el sentido figurado, actuado por autómatas, y en el literal, porque fue construido a costa de trabajos forzados. Los nerds, que en ese tiempo se llamaban relojeros, casi siempre nacían pobres. Ahí nació el meme de hay talento, solo falta apoyarlo. Y quien les daba ese apoyo era la iglesia. Si un niño era pobre pero se detectaba que era un nerd, se iba con alguna orden de monjes como los jesuitas a estudiar ciencias. Así pasó con un relojero llamado Jacques de Vaucanson, que revolucionaría la fabricación de relojes y objetos mecánicos como los autómatas, inventando el torno, que es la herramienta más importante para construir otras máquinas, y las levas de disco. Al ratito vamos a ver qué son esas. Este relojero aprendió anatomía con un cirujano y estaba decidido a replicar el cuerpo humano. Pasó años observando a flautistas tocar su instrumento para realizar su obra maestra. Un autómata de tamaño real que tocaba la flauta transversal con fuelles que soplaban aire en lugar de pulmones y dedos mecánicos que oprimían las claves para obtener las diferentes notas. Este y otros autómatas que construyó, uno que tocaba el tambor y un pato, fueron vendidos y desgraciadamente no se supo más de ellos. Después decidió ponerse a inventar cosas más útiles y construyó el primer telar automático. Si la primera revolución industrial tuviera un padre, probablemente sería Jacques de Vaucanson. A partir de ahí, los autómatas fueron la forma de entretenimiento más exclusiva reservada para la aristocracia y generó la competencia entre los relojeros más hábiles para construir autómatas cada vez más complejos. El ebanista alemán David Roentgen era experto en construir preciosos escritorios con compartimientos secretos. ¿Por qué ya no hacemos muebles así de interesantes? Aprietas botones y aparecen más cajones. ¿Sí? Ya habían Transformers en el siglo XVIII, pero su obra maestra fue un autómata. Se trata de María Antonieta, la reina de Francia, tocando el salterio. Le das cuerda, te mira y se pone a tocar. Otro genio llamado John Joseph Merlin iba a las fiestas de disfraces de la alta sociedad vestido de mesera, repartiendo bebidas y tocando el violín. Todo esto en patines. Que por cierto, él los inventó. Él inventó los patines. Un reportero de ese tiempo que cubría este tipo de eventos escribió para un periódico que Merlin, al ir en sus patines, no pudo frenar, chocó contra un espejo costosísimo, lo rompió y se cortó muy feo, por andar de chistoso. Pero dejando de lado su excentricidad, él creó autómatas increíbles, como este cisne de plata. Se trata de un cisne de plata
en un estanque de 141 barras de vidrio que simulan el agua en movimiento. Incluso reflejan la luz en las plumas de plata como si fuera agua. El cisne se alimenta de los pececitos de plata que nadan en el estanque, y todo esto funciona con 3 mecanismos de reloj de cuerda. La gente que veía a este autómata quedaba convencida de que había vida dentro de él. Uno de los creadores de autómatas más exitosos fue Jacques Droz. Su fábrica de relojes aún existe y solo cuestan un par de riñones. Su obra maestra fue un niño que escribe con una pluma. Dentro de él están apiladas decenas de levas en forma de discos que en su forma tienen grabada la programación de los movimientos que el niño realiza al escribir. Pero lo más impresionante de todo es que su mecanismo permite intercambiar letras, haciendo posible que escriba diferentes mensajes. O sea, este es un robot completamente programable, y hace todo esto mientras su cabeza y sus ojos se mueven como si estuviera pensando en lo que va a escribir. Como dato curioso, Droz también fabricó relojes de bolsillo con miniaturas autómatas que no puedo mostrar porque YouTube, y a la iglesia no le gustó, así que los prohibió y destruyó los que pudo, y por esta razón los que sobrevivieron valen muchísimo ahora. Hay otro autómata de la época que es mi favorito. Su ropa y su cabello no están porque en algún momento del 1800 sobrevivió a un incendio. No es programable como el niño escritor, pero la calidad de su trazo al escribir y dibujar lo hacen para mí el autómata más impresionante de esa época. Su creador fue Henry Millardet, y aunque su autómata no se puede programar, puede escribir 3 diferentes poemas y dibuja 4 imágenes. Cuando lo restauraron después del incendio, no sabían cuál era su origen, y al repararlo fue capaz de volver a escribir este poema, que tiene la firma de su creador. Se puede decir que le dijo a la gente que lo salvó quién lo fabricó. Los autómatas se popularizaron entre coleccionistas de todo el mundo, incluyendo gente muy rica en Asia. Y ahí fue cuando Japón se enamoró de los robots por primera vez. Aprendieron a crear sus propios autómatas y los llamaron Karakuri. Este arquero dispara con excelente puntería y nunca falla. Y también tienen su versión del escritor, pero cuando termina, te muestra lo que escribió. El apogeo de los autómatas duró desde la segunda mitad del 1700 hasta las primeras décadas del 1800. La primera revolución industrial, irónicamente generada por los genios que fabricaban autómatas, provocó que los oficios que permitían crear estos objetos únicos y artesanales fueran reemplazados por fábricas, donde se producían cantidades más grandes de todo a menor costo. Después llegaría la electricidad y nuestra atención se enfocó en desarrollar otras tecnologías. Con la invención de los motores eléctricos y después de los circuitos integrados, los autómatas se convirtieron en los robots que ahora conocemos, pero si crees que el interés en los mecanismos de reloj y los autómatas tradicionales se perdió completamente, estás en un error. Este es un reloj astronómico completamente mecánico, construido en el presente, y probablemente es el más complejo que jamás se haya construido. Su creador es Mark Frank, y te indica todo lo que los relojes astronómicos antiguos señalaban, más una carta estelar y la posición de los planetas, incluyendo Júpiter y Saturno, con sus principales lunas. Pero dejé lo mejor para el final. Este es el androide número 7 de François Junod. Representa al poeta ruso Alexander Pushkin y es capaz de escribir 1458 poemas y dibujar 6 imágenes. Este video ya es demasiado largo, pero no pude dejar fuera a estos pajarillos autómatas también creados por François Junod. Me callo un momento para que escuches. Me gustaría saber qué dirían los creadores de autómatas de siglos pasados si pudieran ver las creaciones de François Junod. Probablemente se sentirían felices de que su forma de arte trascendió a través de los siglos, a pesar del montón de cosas increíbles que ahora hacemos en el presente, y que aún impresiona a la gente como tú y como yo. Aquí te dejo las cuentas de estos dos últimos creadores contemporáneos, Mark Frank y François Junod, para que vayas a ver sus creaciones y que ellos sepan que su arte es increíble y que lo apreciamos. Hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo investigando estas maravillas. Si te gustó, compártelo, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo. Y si crees que este contenido vale la pena y me quieres apoyar, lo puedes hacer a través de Patreon. Por solo 40 pesos mexicanos al mes, ya no son 50, son 40 porque el dólar bajó, obtienes tu membresía de tardígrado y tu nombre aparecerá en cada video, junto a las demás personas increíbles que cada mes me ayudan a seguir haciendo contenido de calidad, aunque el algoritmo de YouTube crea que no es suficientemente popular, y así me ayudas a hacer los videos que nos gustan a ti y a mí.
También les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Los espero en el próximo. Cuídense mucho, los quiero, bye.